Hola, ¿cómo están? Vamos a dar comienzo a la primera parte de la unidad 2 de la materia Introducción a los vehículos inteligentes. Esta unidad se llama Sensores típicos. Arrancamos con un poco de música para ponerle onda a la cuarentena. Mientras bajamos el volumen, vamos a ir pasando a la clase, ¿no? Las diapositivas, ¿sí? Vamos a detener la música. Los sensores típicos. El otro día en clase estuvimos trabajando en equipos en la siguiente actividad. Cada equipo definió o inventó un robot o un vehículo que tenía una tarea o misión y trabajaba en un contexto o en un tipo de ambiente. Luego intercambiamos eso que habían definido entre los distintos grupos y la tarea que tenía cada equipo era determinar qué cosas necesitaba medir ese vehículo o ese robot para resolver la tarea que tenía asignada, ¿no? Surgieron muchísimas cosas, pero podríamos, si queremos, resumir en los siguientes tipos de sensores que necesitábamos. En particular, los primeros eran aquellos sensores que nos permitían saber dónde nos encontrábamos y cómo era nuestro movimiento. Es decir, dónde está el robot, cuál es la posición del robot y con qué velocidad se mueve o con qué tipo de movimiento se está navegando en el ambiente, ¿no? Los otros tipos de sensores tenían que ver con aquellos que nos permiten ver el entorno y modelarlo. Es decir, sacar información de lo que tengo alrededor para poder entenderla, ¿sí? Y de alguna manera representarla en un mapa o a otro tipo de modelado. Y por último teníamos aquellos sensores que eran más bien específicos de la aplicación o de la misión que tenía el robot, ¿sí? Por ejemplo, si era un dron que desde el aire asistía en un incendio forestal, bueno, quizás ese dron tenía sensores de humo, cámaras térmicas para poder ver desde el aire y a través de la temperatura dónde están los focos del incendio y poder asistir a los bomberos, por ejemplo, ¿no? Esos tres tipos de sensores hemos definido el otro día. Si vamos a los ejemplos, podríamos arrancar con el ejemplo icónico de los vehículos inteligentes, que fue el proyecto de Google del self-driving car o el vehículo autónomo, ¿sí? Es decir, ¿cuál es la historia de este vehículo? ¿De dónde salió? Y bueno, en realidad esto empezó todo en las competencias organizadas por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el DARPA, ¿sí? Donde organizaban competencias de vehículos autónomos, ¿sí? Se llamó el DARPA Challenge. El DARPA Challenge nació allá por el año 2004, ¿sí? El primero de los DARPA en el 2004 tuvo muchos participantes de distintas universidades del mundo, pero lamentablemente ninguno pudo lograr llegar a destino. Había que hacer de forma autónoma un recorrido por un desierto que tenía un largo de aproximadamente 150 millas. Creo que el vehículo que más lejos llegó habrá recorrido cerca de 8 millas. Por lo tanto, ninguno llegó. Sin embargo, las experiencias y el conocimiento que se generó en todo ese proceso dejó muy contento a la gente y enseguida en el 2005 se organizó otro proyecto, otra competencia que se llamó el 2005 Grand Challenge y se organizó en el desierto de Mojave, creo que es en el estado de California. Y ahora sí, hubo un equipo que llegó hasta el final, había que recorrer el desierto y después de aproximadamente 7 horas el vehículo que ven en pantalla, ¿sí? Este azul, perteneciente a la Universidad de Stanford. Este vehículo se llamaba Stanley, es el primero que llegó y el que ganó la competencia, ¿sí? 5 equipos son los que lograron completar esta competencia. Bueno, prestemos un poco atención a los sensores que tiene encima, ¿no? Al menos los que están visibles. Fíjense, les voy a marcar acá arriba la gran presencia de sensores LiDAR. Sensores LiDAR de la marca SICK, que son aquellos con los que nosotros estábamos haciendo el práctico número 1, ¿sí? Un sensor SICK, gran presencia de sensores LiDAR apuntados hacia adelante, porque lo que necesitaba hacer este vehículo era modelar lo que tenía por delante para poder navegar por el desierto de forma autónoma y mantenerse dentro de lo que sería el carril, ¿no? El camino. Acá no había ninguna línea pintada,
Después podemos observar también algunos sensores complementarios como los GPS o las antenas de GPS que se ven en la parte de atrás. Bueno, fue muy exitoso esto y se decidió avanzar un paso más e ir a trabajar en un ambiente urbano. Obviamente un ambiente urbano en el cual participan otro tipo o sea, tenemos otro tipo de dificultades, es mucho más complejo porque hay otros participantes dentro del tráfico, como otros vehículos, peatones, bicicletas. Y bueno, este proyecto se llevó adelante en el año 2007. En el año 2007 se llamó el DARPA Urban Challenge y consistía en navegar en un ambiente de tráfico urbano reducido, ¿no? Se armó una especie de mini ciudad en uno de los campus. Y bueno, la idea es navegar por ese entorno en velocidades de no más de 30 millas por hora. El ganador de esta competencia fue el vehículo denominado Boss, que es el que está en pantalla, de la Universidad de Carnegie Mellon, también de Estados Unidos. ¿Sí? También podemos observar los sensores que tenía este vehículo, o al menos los sensores visibles. Se pueden dar cuenta, y a simple vista, la gran cantidad de lidares que esto tenía encima. Obviamente la complejidad era mucho mayor. No solo necesitábamos mirar para adelante. Ahora en un ambiente urbano también necesitamos mirar hacia los costados. Necesitamos detectar al resto de los participantes del tráfico y para esto necesitamos mirar para distintos lugares. En este caso estaba resuelto principalmente con el sensor LIDAR. El corazón de este proyecto es el sensor LIDAR tridimensional que está acá arriba, que recorre de forma cortando en un plano y con una apertura de unos 30 grados aproximadamente, y recorriendo los 360 grados va escaneando todo lo que tengo alrededor. Después más adelante vamos a trabajar un poquito con cómo funcionan los lidares y cuál es su principio de funcionamiento. Observen la cantidad de lidares que teníamos mirando hacia los distintos lugares, inclusive lidares ubicados hacia los costados. También obviamente hay otro tipo de sensores. Podemos reconocer acá un encoder en la rueda, ¿sí? Antenas de GPS dando vueltas y por ejemplo algunos botones de emergencia marcados acá por si algo salía mal y bueno, había que tener la experiencia, ¿no? Estos proyectos dieron inicio al proyecto de Google que mencionaba hoy. La calidad de la imagen no es muy buena, pero aunque sea vamos a poder visualizar qué es lo que tenía el vehículo de Google, al menos en inicial, el que estaba construido y diseñado arriba de un Toyota Prius, ¿sí? Yo en el video este le voy a ir agregando algunos links a otros videos, como por ejemplo hacer las competencias del DARPA Challenge, para que mientras van viendo este video ustedes también puedan hacer clic e ir a visualizar otros videos e informarse sobre estas cosas también que les comenté. Les voy a mostrar también un video de estos primeros de las primeras experiencias con este vehículo de Google. Recordamos entonces, el sensor LIDAR es el que está ahí arriba, era el sensor principal, el corazón. También recordarán que hubo muchos vehículos de Google, no autónomos, pero sí cargados de un montón de cámaras para generar las imágenes, por ejemplo, del Street View. Bueno, todo lo que han recopilado de esos vehículos de Google sirvió para mapear prácticamente todo el mundo. Con un sensor LIDAR como este, con un buen GPS y un mapa preciso de los lugares, bueno, ya tienen prácticamente gran parte del problema resuelto. El tema es que hay que lidiar con los participantes dinámicos del ambiente. No todo está mapeado. Tengo que saber dónde está el resto de los autos, qué van a hacer, dónde están los peatones, las bicicletas, dónde cambió el tráfico, dónde están arreglando una ruta. Todas esas cosas hay que resolverlas con otro tipo de sensores. Y bueno, para eso se agrega, además del LIDAR, las cámaras de video que se utilizaban en principio para detectar peatones o las líneas del carril, pero bueno, van tomando más presencia dentro de los vehículos autónomos. Siempre están los encoders, los GPS y los radares para la detección de obstáculos. Sigamos adelante. Este es el vehículo de Google más actual, ¿sí? Ahora construido enteramente por Google, o sea, el chasis no tiene volante. También les voy a dejar un video para que puedan mirar sobre este vehículo. Y bueno, no es el único proyecto que surgió. Ahora después tenemos un montón de proyectos que han surgido a lo largo de estos años
como por ejemplo en Toyota, ¿sí? Y en realidad cada una de las automotrices del mundo tiene su proyecto de vehículo autónomo vigente y están todos trabajando intensamente. Pero si observamos los sensores que tenía el proyecto Advanced Active Safety Research Vehicle de Toyota, tenía otra vez una cámara a color mirando hacia adelante, antena GPS, el radar mirando hacia adelante, perdón, me fui para la siguiente diapositiva, el radar hacia adelante, un lidar tridimensional, ¿sí? la unidad de medición inercial, giróscopos, acelerómetros, magnetómetros, es decir, la brújula, que junto con el GPS nos permiten orientar en el espacio y ubicarnos, radares que están mirando hacia los costados, cámaras también mirando hacia los costados y los encoders para las ruedas, ¿sí? Entre los sensores principales. O sea que vamos viendo que los sensores que tienen protagonismo en este tipo de vehículos suelen ser los mismos. Otro proyecto un poquito más nuevo es el vehículo de Uber, o al menos uno de los primeros de Uber. ¿Qué podemos notar de diferente acá? Y quizás acá es una mayor presencia de cámaras, ¿sí? Las cámaras empezaron a aparecer y a ser más protagonistas. ¿Por qué? Porque la industria de la electrónica, impulsada quizás por empresas como Nvidia, por ejemplo, en el desarrollo de placas basadas en unidades de procesamiento gráfico, la GPU, le han dado mucho más potencia al procesamiento de las imágenes y a poder escalarlo en hardware de tamaños más reducidos y que consuman menos y sean capaces de procesar mucha información como es la que trae una imagen, ¿no? Una imagen, digamos, los proyectos anteriores, inclusive esto arrancó en los años 80, las cámaras tenían poco protagonismo, eran sensores más bien complementarios para detectar las líneas de carril, por ejemplo. Y a lo largo de los años, gracias a la potencia de la electrónica, empezaron a ser más protagonistas y a utilizarse para resolver muchas más problemáticas. Inclusive los vehículos autónomos en el día de hoy tienen gran presencia de cámaras. La cámara es un sensor fundamental. Entonces, las tecnologías que hay detrás de este tipo de vehículos en el día de hoy las podríamos resumir a partir de esta figura. Abajo les dejo la fuente de McKinsey & Company. Este tipo de vehículos, los vehículos inteligentes, se basan en estas tecnologías. Un GPS que nos permite localizar de forma precisa quizás o con error, pero dentro de un mapa vas a poder localizarme. Recuerden que si no es un GPS diferencial probablemente tengamos bastante error, pero nos va a permitir ubicarnos espacialmente dentro de la Tierra. Los sensores LIDAR, que principalmente se usan para la detección de obstáculos alrededor del vehículo, sean lidares bidimensionales o lidares 3D, nos ayudan para detectar los obstáculos y los objetos que tengo alrededor a una velocidad bastante grande, bastante ágil, y la reconstrucción tridimensional del ambiente, ¿no? Que también nos puede permitir el mapeo. Las cámaras, que habíamos dicho que requieren mucho poder de cómputo, brindan muchísima información y ahora no solo se utilizan para la detección de las líneas del carril o la detección de peatones y vehículos, señales de tránsito, las luces del semáforo, sino que cada vez tienen tareas más complejas. Luego podemos mencionar el tema del radar, ¿sí? La utilización de señales de radio para determinar dónde están los objetos, y hasta inclusive nos puede servir el radar para medir la velocidad de esos objetos, o sea, saber cómo se están moviendo esos objetos en el espacio. Por último, podemos comentar del radar, que también te permite traspasar al objeto con el que se produce el primer rebote, ¿no? El radar tiene la capacidad de rebotar no solo contra el primer objeto, sino contra el segundo, el tercero, y seguir enviando los rebotes y uno poder mirar un poquito más adelante. Los radares normalmente se utilizan para los sistemas de freno automático y la detección de obstáculos delante, ¿no? Luego podemos tener sensores infrarrojos, ¿sí? Los sensores infrarrojos nos ayudan a poder visualizar lo que tengo adelante, pero más a corta distancia, ¿no? Y principalmente están pensados estos sensores infrarrojos para trabajar en condiciones de iluminación más pobres, ¿no? Se me escapó la rayita, vamos a borrar, ¿sí? Condiciones de luz más pobres. Entonces, después tenemos los sensores ultrasónicos, que tienen mucha menos resolución, sirven para cortas distancias,
¿sí? Estos son los sensores ultrasónicos y nos permitiría, por ejemplo, trabajar en aplicaciones como un estacionamiento automático o detectar objetos muy cercanos al vehículo. Después tenemos los sistemas de comunicaciones, ¿sí? Los sistemas de comunicaciones como los de corto alcance y dedicados sirven para la comunicación entre vehículos o, como habíamos hablado en la primera unidad, para comunicarse con la infraestructura. En un sistema de transporte inteligente están los vehículos inteligentes y después está la infraestructura inteligente. Por lo tanto, la comunicación entre vehículos y la comunicación con infraestructura puede ser muy útil para hacer todo este sistema de transporte mucho más seguro. Luego tenemos los sensores inerciales, ¿sí? Giróscopos, magnetómetros, acelerómetros, que nos permiten estimar junto con el GPS lo que llamaríamos la pose del vehículo, ¿sí? Cómo está orientado ese vehículo en el espacio, ¿sí? Y para dónde está mirando y cómo se está moviendo. ¿Tá? Por último, nos podemos basar mucho en los mapas ya precargados en el vehículo. Son mapas de alta definición donde yo puedo tener marcado dónde están las intersecciones, qué tipo de rutas hay, y con la ubicación del GPS yo podría pararme en ese mapa y poder predecir, por ejemplo, qué es lo que va a venir más adelante. Si yo estoy a 50 metros de una intersección, bueno, eso nos va a permitir un mapa actualizado y la combinación del GPS. Por último, podríamos decir que tenemos los sensores odométricos, que la gran mayoría de los proyectos que vimos hasta ahora los tenían. Encoders en las ruedas, por ejemplo, o encoder en el volante. Es decir, es información de cuánto van girando esas ruedas y cuándo se va moviendo el vehículo. Información que se va a combinar con los sensores inerciales y con los GPS para estimar el movimiento del vehículo. Eso es lo que respecta a los autos, ¿sí? A los automóviles. Podríamos también extrapolarlo a camiones, a colectivos, ¿sí? En las primeras clases hemos visto ejemplos de camiones también. Pero si hablamos de drones o vehículos aéreos, bueno, quizás el problema es un poco más sencillo. El vehículo no va a interactuar con tantas cosas en el aire, ¿sí? Por lo tanto van a aparecer sensores similares a los que teníamos en el vehículo que nos van a permitir un poco estimar el movimiento de ese vehículo y saber cómo está orientado en el espacio. El problema de navegación es más sencillo. Quizás van a aparecer sensores que tengan que ver con la aplicación, ¿sí? Sensores, cámaras térmicas para ver desde el aire, sensores de humo y otro tipo de sensores que pueda llevar el vehículo encima, pero básicamente los sensores que van a aparecer son los mismos, ¿sí? Cámaras, sensores GPS, el gimbal para medir cómo está orientada la cámara y después todo lo que es la telemetría con el operador. Digamos que el problema de los sensores para lo que son vehículos aéreos quizás es un poco más sencillo respecto a los que acabamos de ver para los vehículos autónomos. En el caso de los vehículos submarinos, por ejemplo, aparecerán otro tipo de sensores que tengan que ver con la utilización del sonido principalmente, ¿no? El medio acuoso o el agua no tiene las mismas propiedades que el aire para transmitir, entonces aparecerán otros sensores que eran necesarios en el vehículo terrestre, pero ahora en sus versiones con sonido, ¿no? Por ejemplo el sonar o las cámaras acústicas y sensores, otro tipo de sensores especiales para movernos dentro del agua. Nosotros no nos vamos a profundizar en muchos sensores, inclusive vamos a profundizar más en los sensores que tenemos disponibles en el laboratorio y con los que un robot móvil está más familiarizado, ¿sí? Luego uno podría investigar un poco más sobre los sensores que aparecerán en este tipo de aplicaciones especiales. Entonces, si nosotros tenemos que clasificar un poco a los sensores, ¿sí? Al principio habíamos hablado en una clasificación que tenía que ver con los sensores que me permitían medir el movimiento del vehículo, los que me permitían ver el ambiente y los que me permitían cumplir con la misión específica del vehículo. Ahora lo vamos a clasificar desde otra manera. Tenemos los sensores que vamos a llamar estereoceptivos, que son los sensores que me permiten visualizar el entorno del vehículo. Eso se llama estereoceptivo. Me permiten medir lo que viene de afuera, ¿sí? Los estímulos de afuera.
Los propioceptivos van a ser los sensores que me van a permitir medir los parámetros internos del vehículo. Los parámetros internos del vehículo me van a permitir saber cómo se está moviendo, ¿sí? Pero me permiten medir cosas del vehículo propio, no del ambiente. Entonces, exteroceptivos, propioceptivos. Y otro tipo de clasificación será en función de la energía que utiliza ese vehículo. Los sensores pasivos van a ser aquellos que utilizan la energía proveniente del medio ambiente, ¿sí? Es decir, emito energía hacia el ambiente y voy a esperar voy a utilizar la energía que me viene del ambiente, como la luz, por ejemplo, proyectándose a través del diafragma de una cámara, y obtener una imagen. No estoy emitiendo energía al espacio. En cambio, los sensores activos emiten energía al espacio y esperan el rebote para poder obtener algún tipo de medición, ¿sí? Prestemos atención, por ejemplo, a los sensores que tenemos en esta tabla. Esta tabla está sacada del libro de Mobile Robots, que la tenemos como una de las referencias de la materia. Hay una clasificación general de los distintos tipos de sensores y se pueden visualizar muchos de los que hemos hablado y un montón de sensores más. Pero fíjense, tenemos sensores táctiles en principio. Esta es una tabla que está realizada para robots móviles, pero como hemos venido hablando en la primera unidad, los robots móviles tienen problemas similares a los vehículos inteligentes y están muy emparentados. Nosotros podemos ver un vehículo inteligente como un robot, ¿sí?, que está transportando algún tipo de herramienta. Entonces los sensores que aparecen van a ser comunes en muchos casos entre los robots y los vehículos. Los sensores táctiles, ¿sí?, como bumpers o contactos para evitar choques, por ejemplo, ¿sí? Después estaban los sensores que son más del tipo encoders, o sea que se van sobre los volantes o sobre las ruedas. Encoders del tipo ópticos, magnéticos, inductivos, capacitivos, potenciómetros, escobillas, ¿sí? Hay muchos tipos de encoders distintos. Sensores que tienen que ver con el heading. El heading es básicamente para dónde está mirando el robot, ¿sí?, más del tipo brújula. Y ese tipo de sensores, como las brújulas, los giróscopos, los inclinómetros, que me ayudan a saber cómo estoy inclinado respecto de la Tierra, son otros tipos de sensores que se utilizan. Después, sensores que tienen que ver con la utilización de marcas en el espacio de alguna manera. El GPS, por ejemplo, utiliza satélites que están ubicados en distintos puntos alrededor de la Tierra y que me sirven a mí para ubicarme respecto de ellos, ¿sí? Son como balizas en el espacio que a mí me permiten ubicarme respecto de ellos. En el caso del GPS, entonces, los satélites son distintas balizas y mirando cada una de esas balizas yo puedo saber y triangular mi posición en la Tierra. Pero después, eso en un ambiente interior, sabemos que los GPS no funcionan, que las señales del GPS son muy débiles y generalmente no las podemos utilizar. Entonces podemos utilizar otro tipo de sistema de balizas interiores, como balizas con radiofrecuencia, es decir, pequeñas antenas ubicadas en distintos puntos en el ambiente interior que emiten una onda de radio. El receptor que está ubicado en el robot la recibe y con eso se puede calcular o estimar una distancia aproximada a la que estaría esa baliza. Y si yo recibo la información de distintas balizas, también voy a poder triangular de la misma manera que lo hacen los GPS y calcular mi posición en el ambiente interior, ¿sí? Hay distintos tipos de balizas. Después podemos hablar de los sensores activos que tienen que ver con la medición de rango, ¿sí? El LIDAR es uno de ellos, uno de los principales que vamos a ver, pero tenemos sensores también ultrasónicos, de reflectividad, sensores ópticos y también de luz estructurada, como por ejemplo el sensor que usa la Kinect de la consola de videojuegos de Xbox, si no me equivoco. Ustedes serán más expertos que yo en ese tema. Usan la luz estructurada. La luz estructurada, ¿qué es? Un patrón de luz conocido, puede ser infrarrojo, por ejemplo, que se emite del ambiente y mediante una cámara infrarroja, apenas acabo de emitir ese patrón de luz estructurada, y le saco una foto, ¿no?, con una cámara infrarroja. Y en función cómo se deforma el patrón en el resultado de esa imagen, esa foto, es a qué distancia están ubicadas las cosas. ¿Okay? Con eso es que ese sensor permite
con la parte visible de la cámara, detectar patrones y ver dónde están las manos, el cuerpo, y después con la cámara infrarroja y la luz estructurada nos permite calcular la distancia a cada uno de los objetos que están en la imagen. Después tenemos sensores que nos permiten también medir el movimiento, como los radares tipo Doppler o sonidos. Y por último están los sensores basados en visión. Y con eso puedo hacer un montón de cosas. Con una cámara puedo hacer gran cantidad de tareas, como la medición de distancia también, a través de las cámaras estéreo, ¿sí? O la detección de patrones, la segmentación de la imagen, es decir, separar en superficies, el reconocimiento de objetos. Y las cámaras que suelen venir son las más comunes hoy en día, son las cámaras CMOS, pero también está la tecnología CCD, que después vamos a charlar un ratito, o algunos detalles de esto. Pero bueno, las cámaras en general cada vez tienen más protagonismo. Cualquiera sea estos sensores, bueno, se basan principalmente en fenómenos físicos midiendo variables físicas. ¿A qué me refiero con esto? Una cámara captura una imagen, pero ¿qué es lo que está haciendo realmente esa cámara? Bueno, es capturar intensidad de la luz, capturar todos los rayos de luz que se proyectan a través de los lentes de la cámara e impactan sobre el sensor que los absorbe. Bueno, básicamente estamos absorbiendo la luz y a partir de eso creamos una imagen. Después, un sensor de temperatura nos permitiría, por ejemplo, tener una imagen térmica de un ambiente. Yo puedo utilizar una medición de presión, por ejemplo, para utilizar un barómetro y medir la altura en la que está un vehículo en el aire, un dron, ¿no? Utilización de mediciones de aceleración, ¿sí? Aceleración para poder saber cómo estoy orientado en el espacio. En definitiva, los sensores se basan en la medición de estos fenómenos físicos que después indirectamente nos dan información de otro tipo de cosas. Ahora, olvidándonos de qué tipo de sensor estemos hablando y viéndolo de forma genérica, tenemos que decir que ningún sensor es perfecto. Ninguno. Todos los sensores van a tener error, todos los sensores van a cometer van a tener interferencias y van a tener ruido en las mediciones, inclusive vamos a tener mediciones que van a ser erróneas, mediciones que hay que descartar. Por lo tanto, ningún sensor es perfecto y siempre vamos a tener que hacer un preprocesamiento a partir de las mediciones obtenidas. Como ningún sensor es perfecto y algunos funcionan mejor en algunas condiciones ambientales que en otras, o en algún tipo de ambiente de interior o exterior, bueno, los vamos a tener que complementar. Vamos a tener que usar distintos tipos de sensores, quizás para medir lo mismo, y vamos a tener que usar sensores con distintos principios de funcionamiento, midiendo lo mismo, justamente porque algunos funcionan mejor en lluvia y otros funcionan mejor en un ambiente luminoso, algunos se bancan más la niebla. En definitiva, los tenemos que compensar entre ellos. Entonces, ¿qué tipo de sensor vamos a elegir para nuestro vehículo, ¿no? Bueno, el tipo de sensor va a depender de la aplicación y de la relación que haya entre el vehículo, el entorno y la tarea. O sea, el tipo de vehículo que nosotros tengamos nos va a marcar un poco qué tipo de sensores podemos llevar. No podemos llevar un lidar de gran porte y gran robustez arriba de un dron pequeño. Habrá que llevar un lidar que esté acomodado para esas condiciones. El entorno sobre el que va a funcionar el robot, bueno, va a determinar qué tipo de sensores vamos a utilizar también. En el agua no va a funcionar un lidar estándar, ¿sí? Y por último, el tipo de tarea, porque la misión que tiene que cumplir ese vehículo, bueno, nos va a determinar qué sensores vamos a tener que agregarle, además de los sensores para medir nuestro movimiento y para medir el entorno. Los parámetros que normalmente nos ayudan a caracterizar a los sensores tienen que ver con el rango, es decir, cuáles son los límites de los valores que son capaces de medir. La resolución, ¿sí? La resolución tiene que ver con cuál es la mínima diferencia entre dos valores, entre dos mediciones. En un sensor digital, ¿cuál sería la resolución? Bueno, normalmente es cuánto varía esa magnitud que estoy midiendo al cambiar un bit en el conversor analógico digital de ese sensor, ¿no? La linealidad nos habla, bueno, de la relación entrada-salida entre la magnitud y el valor que estamos midiendo, si hay una relación lineal o no.
el ancho de banda, es decir, la frecuencia, cuántas muestras es capaz de tomar ese sensor por unidad de tiempo. Hay sensores que son capaces de tomar más medidas, como el acelerómetro, que es capaz de medir cientos de hertz, o sea, una frecuencia de cientos de hertz en mediciones, comparado con el GPS, que los peorcitos andarán entre 1 y 5 hertz, o sea, 1 y 5 medidas por segundo nada más, frente a 200 que me podría dar el acelerómetro. Por lo tanto, un robot va a tener que lidiar con esas cosas. La mayor parte del tiempo voy a estar navegando solamente con el acelerómetro, y el GPS me vendrá una vez cada tanto. Otros parámetros que me caracterizan a los sensores tienen que ver con la sensibilidad, es decir, qué es lo mínimo de la magnitud que soy capaz de detectar. Los errores que va a cometer el sensor, los sistemáticos y los aleatorios. Los sistemáticos los puedo corregir. Se modelan sensores determinísticos y puedo ir al manual del sensor, y normalmente ya están corregidos por el fabricante. No tengo que salir a corregir los errores sistemáticos. Sin embargo, los aleatorios sí los tengo que considerar, aunque no los voy a poder corregir. No los puedo predecir, son aleatorios y van a depender de algún tipo de función de probabilidad, ¿no? Por ejemplo, una distribución de probabilidad gaussiana, ¿no? Fíjense, ahora permítanme, vamos a hacer una prueba, ya que este es el primer video. Vamos a probar compartir el pizarrón para ver cómo se ve. Una distribución de probabilidad gaussiana, ¿sí? Va a tener esta forma, donde esta va a ser la media de esa distribución. Y bueno, cuán disperso las mediciones va a tener que ver con la variancia o la dispersión de las medidas, ¿sí? Cuanto mayor sea la dispersión de un objeto, la dispersión del error o de las mediciones del LIDAR, peor será ese sensor. Un sensor más preciso va a ser aquel que tome mediciones más parecidas, ¿sí? Eso es lo que nosotros llamamos precisión. Entonces, un sensor más preciso es aquel que puede reproducir los resultados más fielmente, y son mediciones muy parecidas cada vez que las tomamos. Un sensor exacto, por eso hablamos de exactitud, bueno, es decir, las mediciones que estoy tomando están cerca del valor verdadero, ¿sí? Los valores medidos están alrededor del valor verdadero. Yo podría tener un sensor exacto, pero poco preciso. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a tener un montón de mediciones alrededor del valor verdadero, pero van a estar muy dispersas o muy alejadas. Entonces, eso normalmente lo medimos con la variancia de las mediciones. Recordando lo que hicimos en la última clase presencial, cada uno de ustedes eligió un sensor que iba a investigar para poder agrandar un poco nuestro panorama acerca de los distintos sensores que existen, y también ver un poco qué es algo que a ustedes les interesaba. Ustedes estuvieron preparando un video cada uno. Les voy a poner ahí el link del video para que aquellos que no vieron lo que prepararon sus compañeros, por favor lo hagan y les puedan hacer una devolución, ¿sí? Acá vamos a terminar la primera parte, ¿sí? Los sensores en los que nosotros nos vamos a basar, y esto lo vamos a retomar en el próximo video, va a ser principalmente el LIDAR, la cámara, el GPS y la unidad de medición inercial. Estos son los sensores que van a participar de nuestras prácticas, de los trabajos prácticos y los laboratorios, ¿sí? Bueno, con esto vamos a finalizar un poco la primera parte de la unidad número 2. Después vamos a continuar con el siguiente video. Y bueno, para despedirnos vamos a ir con un poquito de música otra vez, para ponerle onda a estas clases, ¿sí? Espero que sigan muy bien, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.